Buenos días compañeros y profesores. A continuación vamos a revisar la patología del cáncer al páncreas. El principal objetivo que buscamos por medio de este video es que ustedes como futuros médicos generales puedan reconocer o pesquisar de manera temprana a pacientes que padezcan de esta enfermedad, en base al conocimiento de los factores de riesgo que permiten su posible desarrollo, así como también la sintomatología por medio de la cual podemos sospechar e identificar que se trata de esta patología. A modo introductorio, cabe mencionar que una de las características de este tipo de cáncer es que en la mayoría de los casos no son diagnosticados hasta que se encuentran avanzados. Esto debido a la ausencia de síntomas en fases iniciales, pues para cuando estos se presentan, la enfermedad ya se encuentra diseminada de tal manera que no puede ser tratada por medio de una resección quirúrgica. Si vamos a hablar acerca del cáncer de páncreas, es conveniente comenzar con lo más básico, la anatomía. Respecto de la anatomía del páncreas, es una glándula anexa al tubo digestivo que se encuentra ubicada profunda en el abdomen. En cuanto a su ubicación al interior de la cavidad abdominal, se describe que el páncreas se encuentra en una excavación del duodeno. El páncreas adulto es un órgano que queda por detrás del peritoneo por el fenómeno de coalescencia. Más allá de esto último, no es una estructura retroperitoneal. Esta glándula se extiende transversalmente desde la segunda porción del duodeno hacia el hilio esplénico. Si nos referimos a su proyección superficial en el abdomen, la mayor parte de este órgano se encuentra ubicado a nivel del epigastrio, en tanto que en el hipocondrio izquierdo se encuentra solo una pequeña porción correspondiente a la cola del páncreas. También se puede proyectar hacia posterior a nivel entre la primera y la segunda vértebra lumbar. En cuanto a sus características, este es un órgano complejo y lobulado, que tiene dos componentes diferentes, uno exocrino, compuesto por células acinares y ductales, y uno endocrino. El páncreas se halla sólidamente fijado en su posición por el duodeno, al que se une por medio de los vasos que recibe o que suministra, así como también por los conductos que emergen desde la cabeza del páncreas, y sobre todo por el peritoneo, que lo aplica a la pared abdominal posterior. Se describe con forma de bastón. La cabeza se relaciona con el duodeno y tiene una proyección, el proceso uncinado. A la izquierda, debajo de la cabeza del páncreas, hay un estrechamiento por donde pasa la arteria mesentérica superior, que deja huella en la superficie y marca otra zona del páncreas, el cuello pancreático. En resumen, el páncreas posee cuatro partes: la cabeza con su proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, que entra en contacto con el vaso. Respecto de la irrigación, podemos dividirla básicamente en dos grupos. El primero será todo aquel grupo de arterias destinado a la irrigación de la cabeza del páncreas, las cuales formarán los arcos pancreático-duodenales anterior y posterior. Estos se constituyen por la anastomosis entre las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores. El segundo grupo de arterias será el encargado de la vascularización del cuello, cuerpo y cola del páncreas. Dentro de este grupo podemos mencionar a la arteria pancreático dorsal, la pancreática inferior y la pancreática magna o mayor, en tanto que también la arteria esplénica estará aportando con ramas que irrigan principalmente la cola del páncreas. Del retorno venoso nos limitaremos a decir que la sangre proveniente del páncreas irá a desembocar en la vena porta. En cuanto al drenaje linfático, toda la linfa irá en dos direcciones posibles, ya sea a los nodos mesentéricos superiores o bien a los nodos esplénicos. Todo esto confluye hacia la vía intestinal, la cual se dirige a la cisterna del quilo. Finalmente, la inervación del páncreas procede del nervio vago y de los nervios espláncnicos. Los primeros conducen los impulsos que controlan la secreción exocrina, mientras que los segundos conducen la sensibilidad al dolor. Ahora bien, pasando a la embriología, es relevante destacar que las relaciones embriológicas entre el hígado, el duodeno y el páncreas permiten entender el porqué de las relaciones anatómicas, así como también estas relaciones tienen gran importancia a la hora de comprender por qué se desarrollan ciertos signos y síntomas clínicos dentro de la neoplasia pancreática. El proceso de formación del páncreas es un proceso bastante complejo y está ligado al de la formación del hígado y al fenómeno de rotación del asa duodenal. Basta con saber que a partir del asa se forman dos mamelones huecos. Uno de ellos es el divertículo hepático en la pared ventral duodenal, en tanto que el otro deriva de la pared dorsal y constituye el esbozo del páncreas dorsal.
De la pared intestinal cercana al punto de origen del divertículo hepático nacen otros dos esbozos pancreáticos ventrales, situados a ambos lados del divertículo. El de la izquierda se atrofia la mayoría de las veces, de tal modo que en definitiva queda uno solo que formará el páncreas ventral. El punto de implantación del divertículo hepático y del páncreas ventral sobre el duodeno está separado del páncreas dorsal por toda la anchura del tubo intestinal. Sin embargo, después del movimiento de rotación que experimenta el asa duodenal, los esbozos hepático y pancreático ventral se acercan gradualmente hasta el páncreas dorsal, hasta que ambas partes del páncreas contactan y se fusionan, quedando así conformado el páncreas definitivo. Respecto a la histología del páncreas, nos limitaremos a recordar que el páncreas es una glándula anficrina o mixta, es decir, presenta una parte endocrina y otra exocrina. En cuanto al páncreas endocrino, está conformado principalmente por los islotes de Langerhans, aunque para efectos de esta presentación nos enfocaremos principalmente en la parte exocrina del páncreas, puesto que acá es donde ocurre la inmensa mayoría de los casos de cáncer de páncreas. A las funciones del páncreas las podemos clasificar en dos grandes grupos, funciones endocrinas y funciones exocrinas. Dentro de las funciones endocrinas del páncreas se encuentra la secreción de hormonas tales como el glucagón, la insulina y la somatostatina por las células alfa, beta y delta de los islotes de Langerhans respectivamente. Por otro lado, la parte exocrina del páncreas se encarga primordialmente de funciones digestivas, tales como la digestión de proteínas, a cargo de hormonas como la tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, la digestión de carbohidratos, a cargo de la amilasa pancreática, y la digestión de las grasas, a cargo de la lipasa pancreática, las esterasas de colesterol y las fosfolipasas, así como también de la secreción de bicarbonato. El bicarbonato y el agua son secretados principalmente por las células ductales presentes en los conductos del páncreas exocrino. Respecto de la regulación de la secreción pancreática, existen algunos estímulos básicos para la secreción, y estos son principalmente tres: la acetilcolina, la colecistoquinina y la secretina. Tanto la acetilcolina como la colecistoquinina lo que hacen es estimular a las células acinares para que produzcan enzimas pancreáticas, y estimulan a un nivel mucho menor a las células ductales para que produzcan agua, electrolitos y bicarbonato. Una vez hemos revisado la anatomía, embriología y fisiología normal del páncreas, podemos comprender ahora qué ocurre cuando nos enfrentamos a la patología. Entonces comencemos definiendo qué es el cáncer de páncreas precisamente. El cáncer pancreático es un tipo de cáncer que se origina en el páncreas. El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo del paciente comienzan a crecer en forma descontrolada. El adenocarcinoma pancreático es por lejos el tipo de cáncer pancreático más común, en tanto que los tumores neuroendocrinos pancreáticos son un tipo mucho menos frecuente. En cuanto a la epidemiología, en Chile, el año 2012, se diagnosticaron 1.152 casos nuevos de cáncer de páncreas, lo que representa un 2,9% de todos los cánceres, y la mortalidad fue de 1.246 personas. Es uno de los procesos malignos más fatales con un índice de muerte-incidencia altísimo de 0,99. Estudios han demostrado que el riesgo de cáncer de páncreas aumenta considerablemente después de los 50 años, y la mayor parte de los casos se presentan entre los 60 y los 80 años. Las tasas de incidencia y mortalidad son más elevadas también en las personas de raza negra. Ahora bien, enfocándonos en la etiología del cáncer de páncreas, esta no se encuentra bien definida, ya que a pesar de que a través de los estudios se conocen de algunos de los factores de riesgo que predisponen a una mayor probabilidad de padecer de esta neoplasia, el camino por el cual estos llegan a generar un cambio en el ADN no está claro. Pese a ello, se puede destacar que en muchos de los casos de cáncer de páncreas se presentan cambios en los genes PI16, TP53, KRAS, entre otros, los cuales son o bien oncogenes o bien genes supresores tumorales. A los factores de riesgo los podemos agrupar en aquellos que son modificables y aquellos que no lo son. Partamos hablando de los factores de riesgo modificables. Dentro de ellos está el tabaquismo, ya que este, según estudios, aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de padecer cáncer de páncreas. La dieta y la exposición a químicos, como por ejemplo las nitrosaminas. En tanto que dentro de los factores de riesgo que no son modificables, nos encontramos con la edad, ya que el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas aumenta con la edad. Se ha estimado que este riesgo aumenta de 2 a 3 veces por cada década de vida después de los 40 años de edad.
la raza y también con el sexo de la persona, ya que tradicionalmente el adenocarcinoma de páncreas ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres en una proporción estimada de 1,5 es a 1. Sin embargo, datos recientes sugieren que el riesgo relativo en la mujer se acerca al registrado en el hombre, quizás por un aumento del consumo de tabaco por parte de las mujeres. Antecedentes familiares son también un factor de riesgo a considerar, como lo son ciertos síndromes genéticos o patologías hereditarias, ya que parece haber una asociación entre el cáncer de páncreas y enfermedades genéticas, tales como el cáncer de colon no poliposo hereditario, el cáncer de mama hereditario, la pancreatitis hereditaria y la diabetes, entre otros. En tanto que hay otros factores de riesgo que están en estudio, los cuales muy probablemente también guarden una correlación con, con la presencia de este cáncer, tales como la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y el consumo de grandes dosis de café. Por el contrario, existen ciertos factores que pueden servir como protectores o profilácticos a la hora de hablar de cáncer de páncreas. Básicamente nos referimos a una dieta con un alto contenido de fibras, de vitamina C, frutas frescas y vegetales. Acerca de la patogenia de este cáncer, algunos genes controlan cuándo las células crecen, se dividen en nuevas células y mueren. A los genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y a mantenerse vivas se les denomina oncogenes. Los genes que ayudan a mantener el control de la división celular o que provocan que las células mueran en el momento oportuno se llaman genes supresores tumorales. El cáncer puede ser causado por cambios en el ADN que bien activan a los oncogenes o que bien desactivan a los genes supresores tumorales. Como había mencionado anteriormente, existen distintos tipos de cáncer de páncreas, siendo los que afectan al páncreas de carácter exocrino mucho más frecuentes. Teniendo esto último en cuenta, nos podemos enfocar en uno en especial, el adenocarcinoma ductal pancreático. Esta neoplasia deriva de la transformación maligna de los conductos pancreáticos y comprende la inmensa mayoría, más del 90% de hecho, de las neoplasias pancreáticas. El adenocarcinoma se origina con mayor frecuencia en la cabeza del páncreas. Las otras lesiones se distribuyen en el cuerpo y tallo de la glándula. El adenocarcinoma de páncreas es un tumor muy agresivo, con diseminación temprana y que tiende a seguir patrones similares de extensión metastásica en la mayoría de los pacientes. Con frecuencia se observa una invasión a estructuras adyacentes con compromiso de la arteria mesentérica superior, la vena porta y la vena mesentérica superior, representando un evento común que puede predecir la posibilidad de resección quirúrgica. Resulta común la extensión hacia linfáticos regionales, al igual que la metástasis a hígado por vía portal, la extensión a superficies peritoneales, evento conocido como carcinomatosis, así como también las metástasis pulmonares. Refiriéndonos a otros tipos de cánceres pancreáticos menos comunes, tenemos a los tumores neuroendocrinos pancreáticos, los cuales se originan a partir de las células endocrinas del páncreas, que constituyen un porcentaje menor dentro de las células de este órgano. Tenemos también algunos tipos de cánceres exocrinos menos comunes. Por mencionar algunos, los carcinomas adenoscamosos, carcinomas de células en anillo de sello, carcinomas indiferenciados del páncreas, entre otros. Presentación clínica. Signos y síntomas clínicos. En cuanto a los signos y síntomas más comunes vamos a encontrar la ictericia, la anorexia, la pérdida de peso y el dolor abdominal, mientras que otros menos comunes van a ser el vómito, una masa palpable, vesícula biliar palpable, dolor dorsal, esplenomegalia y constipación. El cáncer de páncreas suele tener un comienzo insidioso. La presentación clásica de la enfermedad consiste en dolor, ictericia y pérdida de peso. El dolor más frecuente es un dolor epigástrico sordo que suele acompañarse por un dolor de espalda, que empeora en posición de cúbito dorsal y que se alivia cuando el paciente se sienta hacia adelante. La obstrucción duodenal con náuseas y vómitos ya es un signo más tardío. En cuanto a la ictericia, tenemos que esta corresponde a una acumulación de la bilirrubina en nuestra sangre. En este caso será causada por una obstrucción de los conductos biliares. Esto ocurre cuando el cáncer se sitúa en la cabeza del páncreas, ya que debido a la proximidad entre la cabeza, el colédoco y la ampolla hepatopancreática se tiende a obstruir el flujo biliar. Esta obstrucción lleva a una distensión de la vesícula biliar y genera la ictericia. Esta suele acompañarse de dolor y prurito, además de un agrandamiento de la vesícula biliar o bien del hígado. Si el cáncer bloquea el conducto biliar, la bilis se puede acumular en la vesícula biliar ocasionando que ésta aumente de tamaño. Y a veces incluso se puede palpar este agrandamiento durante el examen físico y también puede verse en estudios por imágenes. Por tanto, el desarrollo de la ictericia obstructiva está relacionado con la localización anatómica del tumor primario, siendo universal en tumores de cabeza de páncreas y muy rara en tumores localizados en la cola de dicho órgano.
En cuanto a las manifestaciones y signos relacionados a la ictericia, esta se manifiesta a través de la piel y los ojos, los cuales se van a tornar amarillentos, presentándose como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Una orina oscura, siendo el primer signo de la ictericia. A medida que los niveles de la bilirrubina aumentan en nuestra sangre, la orina se torna de un color más marrón. Heces fecales pálidas o grasosas, ya que la bilirrubina normalmente ayuda a dar a las heces fecales su color marrón. Si se bloquea el conducto biliar, las heces fecales pueden lucir grises o bien de color claro. Además, si la bilis y las enzimas pancreáticas no pueden llegar a los intestinos para ayudar a desintegrar las grasas, las heces pueden convertirse en grasosas y pueden flotar en el inodoro. Y también comezón en la piel, ya que cuando la bilirrubina se acumula en la piel, esta se va a tornar de color amarillento y comenzará a picar. Dolor de abdomen o de espalda. Encontramos un dolor epigástrico de intensidad variable que se irradia desde la región lumbar hasta las escápulas. Un dolor paroxístico, es decir, un dolor que se identifica en el momento más agudo de una enfermedad de comienzo y terminación súbitos, localizado en el hipocondrio izquierdo y en la espalda. También un dolor cólico, localizado en el hipocondrio derecho con frecuente irradiación subescapular, que se agrava con la ingesta de alimentos. Signo de Corbusier. Consiste en la presencia de una masa pancreática o de la vesícula biliar palpable, distendida, no dolorosa, como resultado de la obstrucción del conducto biliar común distal. Se puede realizar palpación de la vesícula distendida en el hipocondrio derecho sin inflamación de su pared, por una obstrucción completa del colédoco. Este signo es importante ya que nos va a ayudar a diferenciar de una colecistitis. Hepatomegalia. La presencia de hepatomegalia debe alertar al médico ante la sospecha de congestión hepática o de una enfermedad metastásica. También la pérdida de peso involuntaria y la falta de apetito es relativamente común en pacientes con cáncer de páncreas. Este hallazgo puede reflejar la obstrucción del duodeno por el tumor, un rápido efecto inhibitorio por parte del cáncer de páncreas sobre la motilidad gástrica, o bien efectos de las citoquinas relacionadas con el tumor sobre el metabolismo del huésped. La persona sufre de constantes náuseas y vómitos y el cáncer presiona el extremo distal del estómago. Esto puede bloquearlo parcialmente o dificultando el paso de los alimentos. Encontraremos además la presencia de coágulos sanguíneos, que en ocasiones es la primera señal de que una persona tiene cáncer de páncreas, ya que este coágulo aparecerá en una vena grande, a menudo en una pierna. A esto se le llama flebotrombosis profunda. También puede producirse una embolia pulmonar. Este trastorno de la coagulación se va a presentar debido a que los tumores pueden producir sustancias procoagulantes que activan la coagulación bien directamente o a través del inicio de una respuesta inflamatoria. Sin embargo, la mayoría de los coágulos sanguíneos se deben a otras causas. Diabetes de diagnóstico reciente. El cáncer de páncreas puede destruir las células productoras de insulina, causando diabetes. Los síntomas pueden incluir el sentir sed y hambre, así como tener que orinar frecuentemente. Con más frecuencia, el cáncer puede dar lugar a que surjan pequeños cambios en los niveles de azúcar en la sangre que no causan síntomas de diabetes, pero que aún se pueden detectar mediante el análisis de sangre. Encontraremos que la diabetes o hiperglucemia se registran en el 80% de los pacientes. También es muy importante recordar la triada del cáncer pancreático, que consiste en dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso involuntaria. En cuanto al examen físico, encontraremos la palpación de puntos dolorosos en el abdomen que van a estar asociados a la semiología del páncreas. Primero encontramos el punto cefálico relacionado al signo de Desjardins, de 5 a 6 centímetros de la línea umbilico-axilar derecha, más conocido por permitir identificar la pancreatitis. El sujeto debe estar con los brazos caídos. Se va a trazar una línea que va del ombligo al vértice de la axila derecha y se marca sobre ella un punto a 5 o 7 centímetros arriba del ombligo. El punto corporal a 6 centímetros de la línea umbilico-axilar izquierda. Punto caudal relacionado al signo de Mallet-Guy, subcostalmente en la línea umbilico-axilar izquierda y palpable en decúbito lateral izquierdo. Este punto es útil para palpar el cuerpo y la cola del páncreas. El paciente debe estar de cúbito lateral derecho con los muslos semiflexionados sobre el abdomen, mano derecha en el noveno cartílago a 3 o 4 centímetros del reborde costal. Se hunden rechazando el estómago a la derecha. La finalidad va a ser contornear el obstáculo que va a estar representado por el estómago, para así provocar un dolor profundo en el páncreas. Y también tenemos el dolor en el ángulo costovertebral izquierdo, relacionado al signo de Mayo-Robson, el cual está formado por el trayecto curvo hacia afuera y hacia abajo de la costilla más inferior y la línea vertical de la propia columna vertebral. Además, es conveniente preguntar acerca de posibles factores de riesgo, incluyendo tabaquismo y antecedentes familiares.
Recordar que los cánceres de páncreas pueden a veces causar crecimiento del hígado de la vesícula biliar, que el doctor puede palpar durante el examen físico. Además, se revisará su piel y la coloración de los ojos. Si los resultados del examen son anormales, se deben ordenar pruebas para ayudar a encontrar el problema, y también es posible derivar a un gastroenterólogo para realizar más pruebas y un tratamiento. En cuanto a la imagenología, los métodos de diagnóstico más utilizados para confirmar el cáncer de páncreas son la eco y el TC. Para evaluar a las personas con ictericia obstructiva y sospecha de cáncer de páncreas, se utiliza la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que permite examinar los conductos biliares y se realiza a través de un endoscopio. Los pacientes con ictericia, pero sin ninguna masa visible al TC, en general deben ser evaluados con esta técnica. En ocasiones, la estrechez biliar se observa en conjunto con estrechez del conducto pancreático, fenómeno conocido como signo del doble conducto, el cual es altamente sugestivo de la presencia de cáncer. Los estudios por imágenes se pueden hacer por varias razones, tanto antes como después del diagnóstico de cáncer de páncreas. Estas razones incluyen para encontrar áreas sospechosas que podrían ser cancerosas, saber cuán lejos se propagó el cáncer, ayudar a determinar si el tratamiento es eficaz e identificar signos del cáncer que regresa después del tratamiento. Tomografía computarizada. Un TC puede ayudar a determinar si la cirugía puede ser una buena opción de tratamiento. Los pacientes con sospecha de padecer cáncer de páncreas por lo general deben ser evaluados a través de una tomografía computarizada de abdomen con medio de contraste. Este estudio tiene la finalidad de identificar masas tumorales, así como evaluar la presencia de metástasis al hígado. También se puede determinar por TC la presencia de compromiso vascular de la vena mesentérica superior, vena porta y arteria mesentérica superior y celíaca. Ecografía. Utiliza ondas sonoras para producir imágenes de los órganos, como el páncreas en este caso. Los dos tipos más comúnmente utilizados van a ser la ecografía abdominal, pero también encontramos la ecografía endoscópica. Esta es más precisa que la ecografía abdominal y puede ser muy útil en el diagnóstico. Este estudio se realiza con una pequeña sonda de ecografía en el extremo de un endoscopio. El ultrasonido endoscópico puede evaluar el tamaño del tumor, el compromiso de las venas portal y mesentérica y el compromiso de la región nodal. También puede permitir la obtención de muestras tisulares para el análisis histológico de prácticamente todas las lesiones pancreáticas y de los nodos linfáticos sugestivos localizados cerca del estómago y duodeno, teniendo la ventaja de no requerir anestesia general. En cuanto a los exámenes de laboratorio, encontramos análisis de sangre, pruebas de función pancreática. Esta se valora mediante la determinación de la concentración de enzimas pancreáticas en el suero o en las heces. Encontramos, por ejemplo, la prueba de la amilasa, que es una enzima que va a digerir los carbohidratos y que puede aumentar o disminuir en casos de cáncer de páncreas. Prueba de la lipasa. Esta es una enzima que digiere lípidos, incrementada en pancreatitis, cáncer de páncreas y en pseudoquiste pancreático. También tenemos la prueba de la función hepática, que consiste en el análisis de sangre para evaluar la función del hígado en personas con ictericia, para ayudar a determinar su causa. Ciertas pruebas sanguíneas pueden analizar los niveles de distintos tipos de bilirrubina y pueden ayudar a determinar si la ictericia del paciente es causada por una enfermedad en el hígado o por una obstrucción del flujo biliar. También encontramos los marcadores tumorales, los cuales van a ser sustancias que a veces pueden encontrarse en la sangre cuando una persona tiene cáncer. Los marcadores tumorales que pueden ser útiles para el diagnóstico del cáncer de páncreas son el CA19-9. Este es un antígeno que es producido por las células pancreáticas normales, así como por las células del carcinoma de páncreas. El CA19-9 puede detectarse en el suero y en el jugo pancreático. También encontramos el antígeno carcinoembrionario CA. Y por último, encontramos la biopsia, ya que si bien los antecedentes médicos de una persona, el examen médico y los resultados de los estudios por imágenes pueden sugerir de forma contundente la presencia del cáncer de páncreas, vamos a tener que la única forma de estar completamente seguros es extirpando una pequeña muestra del tumor y observarla al microscopio. Respecto del diagnóstico diferencial, haremos el punto de comparación en relación a la pancreatitis crónica. Primeramente, en cuanto a la epidemiología, en la pancreatitis crónica hay antecedentes de etilismo, crisis previas de pancreatitis aguda e hiperlipidemia, mientras que en el cáncer de páncreas hay una mayor incidencia después de los 60 años, diabetes y antecedentes de consumo de tabaco. En cuanto a la clínica, en la primera hay un dolor en cinturón en relación a la ingesta, diarrea, estatorrea y dispepsia, mientras que en la segunda hay un dolor visceral profundo, continuo, persistente y progresivo, y dispepsia post-ingesta. Mientras que en las pruebas complementarias, en la primera encontramos calcificaciones en la radiología simple en un 60% de los casos y estenosis difusa de Wilson, mientras que en las pruebas complementarias del cáncer de páncreas son raras las calcificaciones y encontramos una estenosis localizada de Wilson, sumado a la elevación de marcadores de CA19-9 y CA50.
Pasando al tratamiento de esta patología, encontramos que dentro de los tratamientos más frecuentemente empleados encontramos la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, la elección del tratamiento depende de las posibilidades de extracción quirúrgica del tumor. En el caso de un estadio local, el tumor es candidato a cirugía curativa. En un estadio regional, la invasión de grandes vasos o la afección de los ganglios impide inicialmente la cirugía, por lo tanto deben administrarse previamente radioterapia y quimioterapia. Mientras que en un estadio diseminado metastásico no está indicada la cirugía y se debe plantear otro tipo de tratamiento, generalmente quimioterapia. En cuanto a la cirugía, solo alrededor del 20% de los pacientes con cáncer de páncreas son candidatos a cirugía curativa, pudiendo llevarse a cabo una pancreatoduodenectomía, que consiste en la extracción de la cabeza del páncreas, una pancreatectomía distal, donde solo se extirpa la región de la cola del páncreas, y una pancreatectomía total, que como lo dice su nombre, se extirpa la totalidad del páncreas, sumado a la vesícula biliar, el vaso, el duodeno, una parte del estómago y los ganglios linfáticos de la zona. En cuanto a la radioterapia, tenemos que las dosis necesarias para destruir el tumor serían bastante elevadas y por tanto los efectos secundarios serían muy graves. Sin embargo, es útil en bajas dosis como tratamiento paliativo. Finalmente, la quimioterapia se ha consolidado como un tratamiento de referencia para el cáncer pancreático y según su objetivo, esta se clasifica en adyuvante cuando elimina posibles células tumorales residuales, neoadyuvante cuando se administra antes de la cirugía con el objetivo de reducir el tumor y paliativa, es decir, se administra en caso de un tumor inoperable o metastásico. Al final encontraremos que los pacientes en quienes se logra una resección negativa marginal tienen una tasa de sobrevivencia libre de la enfermedad a 5 años de un 30% y aproximadamente la mitad de ellos sobreviven a 5 años con una recurrencia del cáncer entre el sexto y el 10.º año. Muchas gracias por su atención y esperamos que la información entregada haya aclarado esta patología.